días, señora Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, magistrados y magistradas de altas cortes, magistrados seccionales, directores seccionales de unidad, directores de la dirección, directores de unidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, jueces y en general invitados y a todos los asistentes. Bueno, este tema parece un poco salido de lo que se ha venido trabajando hoy, pero no. El tema financiero y presupuestal tiene un enorme valor dentro de las organizaciones, porque si bien el tema financiero está muy relacionado con las áreas de apoyo, siempre se mira como las áreas de apoyo dentro de las organizaciones, y eso es cierto. En las organizaciones están las áreas misionales, y las áreas misionales obviamente son quienes muestran los resultados, pero estos resultados y estas metas no son posibles si no hay unas áreas administrativas y de apoyo bien fuertes, y que es por ahí por donde se canalizan en última los recursos que se llevan para que en las áreas, en estas áreas misionales se haga la tarea que es la que luego lleva a los resultados. Por eso hemos querido en este panel con mis compañeros, a quien les agradezco, al doctor Manuel Francisco Salazar, a Iván Celis, al doctor Sierra, a la doctora, porque voy a hacer como una parte general de todo para que luego discutamos los temas, opinemos sobre ellos y luego ustedes puedan participar. Voy a hacer una parte muy general en un contexto de lo que es el presupuesto público para estar en sintonía. Luego miramos como el tema del presupuesto de la rama, no vamos a demorarnos aquí haciendo una explicación total del presupuesto de la rama, solamente las generalidades, pero lo que queremos en últimas con este panel es mirar hoy cómo está la situación financiera de la rama judicial, cuál es el contexto presupuestario en el que nos movemos en la rama judicial y unas propuestas que queremos hacer para mejorar toda esta gestión, tanto financiera como presupuestaria, que creo que es fundamental. La autonomía de la rama judicial, siendo esta una de las ramas del poder público, pues está no solamente en la autonomía que se pregona desde la parte judicial, de las decisiones judiciales, sino que también debe buscarse a través de algunas normativas, de ser necesario modificar para ir buscando como esa autonomía financiera, esa autonomía presupuestal que debe tener esta rama del poder público, ¿sí? Entonces, sobre eso voy a basar un poco rápidamente. En Colombia tenemos dos sistemas de presupuesto, ustedes la mayoría o todos lo saben. Tenemos el presupuesto general, en el que hace parte la rama judicial. Tenemos el presupuesto del Sistema General de Regalías, recientemente expedido
del acto legislativo, pero son básicamente estos dos, pero la rama judicial se mueve dentro del presupuesto general de la nación, ustedes lo saben, y obviamente lo que tiene que ver con el presupuesto general parte obviamente de algunos instrumentos, unos instrumentos que son de política, unos instrumentos financieros y unos instrumentos presupuestales, y eso baja a las organizaciones. Las organizaciones tienen o las entidades que hacen parte del presupuesto general, entre ellas la rama judicial, tiene un contexto de política que hace parte de lo que se llama el plan sectorial, que va dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y tiene una parte financiera que son las fuentes con que se financia el presupuesto público y la rama judicial, entre esas entidades que hacen parte del presupuesto público, y el cómo hacerlo, o sea, cómo hacerlo es el sistema presupuestario, que es donde tenemos, digamos, algunos aspectos que creo pueden corregirse para mejorar la gestión. Todo esto, por supuesto, el tema de mirar cómo mejoramos la parte financiera en la rama judicial, cómo flexibilizamos el proceso presupuestario. Todo esto debe ir acompañado de una gestión al interior. Muchas veces nosotros peleamos por recursos, hay que estar peleando por recursos. Los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas. Nos pasa en la parte macroeconómica del Estado, pero también nos pasa dentro de las instituciones. Esa es la lucha que se libra a diario entre las entidades gestoras o ejecutoras del gasto público y las entidades que son coordinadoras del sistema o que son quienes manejan la política económica. Y por eso no lo dije al comienzo, pero lo voy a decir, me siento muy complacido de poder estar por primera vez del mismo lado, o sea, siempre estuve en los otros desde la otra parte, y de verdad que me siento complacido de ahora ser parte de esto, porque esto que estamos proponiendo, yo podría decirlo, tiene las dos miradas, o sea, tiene la mirada de acá y la mirada de fuera. Mejor dicho, lo que estamos proponiendo, lo que les vamos a plantear aquí, lo que vamos a discutir es un poco lo que uno diría, si es viable, si estoy en el otro lado, ¿sí? Porque aquí se han hecho propuestas en el tema financiero, y me voy a entrar de una vez al tema financiero de lo que queremos, que es, ¿qué pasa hoy? Hoy, cuando uno hace, por ejemplo, yo tengo unos, quiere que me pase, pues para que lo miren ahí, porque tengo algunas cifras, pero uno siempre observa en un lapso de tiempo del 2010 a 2017, encuentra uno que las solicitudes que se hacen de asignación de recursos siempre están en un 30%, entre 25 y 30% por debajo de esas necesidades. En estas barras que ustedes ven ahí, esas barras rojas es lo que las necesidades no cubiertas, por decir de alguna manera. O sea, se han hecho solicitudes de necesidades especialmente en los temas de funcionamiento. Tema de funcionamiento hemos tenido y más ahora
hemos tenido no solamente necesidades de creación de cargos, sino también necesidades en el tema de sentencias y conciliaciones que no han sido cubiertas. Entonces, uno diría aquí empieza esa discusión, el presupuesto de la rama versus lo solicitado. Y cuando uno mira, por ejemplo, también que el gobierno ha hecho algunos esfuerzos, digamos que en el tema de gastos de personal, que es más o menos el 85% del total del gasto de la rama judicial, pues ha tenido un comportamiento de alrededor del 10%, que es muy similar a lo que ha venido creciendo los gastos de personal de toda la rama, las ramas del poder público. Pero frente a los ingresos, sí hay, digamos que los ingresos corrientes de la nación sí han venido creciendo a un promedio más o menos del 9, mientras los gastos están creciendo más o menos alrededor del 11%. Si ustedes lo ven ahí, la rama judicial en promedio ha crecido un 11.3% en un periodo de 7 años y el resto lo ha hecho al 9.7%, mientras que los ingresos corrientes lo han hecho a un 9.5%. ¿Qué quiero significar con esto? Lo que yo quiero significar con esto es que ese vaivén que se tiene entre lo que es las solicitudes de recursos y las asignaciones, deberíamos proponer desde la rama judicial unas fuentes de financiación fijas crecientes, lo que se ha intentado hacer, que es un porcentaje del Producto Interno Bruto. Lo que tenemos que hacer son cosas, yo lo quiero decir, razonables, porque sí se ha hecho el intento, se ha llevado, se ha mirado por parte del gobierno y de la rama ejecutiva y de la rama legislativa en algunas modificaciones normativas, pero yo recuerdo la última, el presupuesto de la rama judicial, como ustedes lo ven, es alrededor de 4% del PIB, ¿sí? 0,4% del PIB, no 4%, ¿no? Ya sé, no, no, lo dije así, era a ver si estaban, el 0,4%, y la otra habían pedido una de esas, el 1%, o sea, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero uno tiene que ser consciente y racional, o sea, nosotros pues dependemos de los recursos y de los tributos que nosotros mismos pagamos, que la sociedad paga, y por eso es que tenemos que sí hacer un esfuerzo para que nos asignen recursos, pero también tenemos que hacer esfuerzos todos al interior para ser mucho más eficientes. Entonces, esas solicitudes de pasar del 0,4 al 1%, que fue la última digamos, intento que se hizo, pues eso significa doblar el presupuesto de la rama judicial, sencillamente, incluso un poco más, es aumentarlo en 5 billones. Eso desde el punto de vista fiscal no es posible, o sea, pero sí puede uno hacer propuestas razonables, sí puede uno decir, mire, aquí tenemos las fuentes de financiación. ¿Cuáles son? Los aportes de la nación, que son el 92%, y lo que podríamos llamar, no es que se llamen rentas propias, pero son rentas destinadas que tiene la rama judicial, y ahí ya se ha hecho un esfuerzo grande se ha hecho ahí, que es coger estas rentas destinadas que hoy van en su mayoría para inversión, solo una partecita que podría destinarse a funcionamiento, el resto está destinado a inversión, y creo que si se hace una buena gestión, se ejecutan los recursos y mostramos gestión, yo no vería problema en el
en los recursos de inversión. Es decir, uno podría decir, doblemos los recursos de inversión. Yo creo que con los recursos de estas fuentes, de estas leyes, que en promedio en el año son alrededor de 350.000 millones de pesos, y que aún tenemos espacio para hacer mayor gestión de recaudo, con esos recursos, la rama judicial puede hacer grandes e importantes inversiones. Estoy seguro de eso. El problema está un poco más en el tema de funcionamiento, además es el 92%. ¿Qué es lo que propondríamos? Que pues se asigne una bolsa para no estar allá en esa dependiendo, esa negociación, siempre. Si esta es una rama del poder público autónoma, pues nadie está diciendo que no la doblen, pero que nos mantengan la bolsa con unos porcentajes que ahí habría que entrar a negociar. O sea, muy parecido un poco a lo que es el sistema general de participaciones que muchos de ustedes o todos o la mayoría conocen, que es la transferencia que va a las entidades territoriales y que tiene una bolsa donde se hizo un costeo en su momento, y esa bolsa se puso un crecimiento del IPC más unos puntos reales anuales de crecimiento. Esa es una solicitud razonable, diría yo. Ahorita mis compañeros de panel dirán si opinarán más sobre este tema, pero realmente creo que es una forma de tener una independencia un poco y una autonomía. Nadie está diciendo que nos vamos a salir de los espacios fiscales, ni mucho menos. Hacemos parte de ello, nos financiamos con las rentas de los impuestos de todos los colombianos, pero sí podríamos tener un poco más autonomía porque sería una renta ya destinada. Eso y más las rentas una bolsa y más las rentas propias que se tienen para el tema de inversión, creo que eso le daría a la rama judicial una independencia y una autonomía del resto de las ramas del poder público, y no tendría que estar cada año sentado negociando el presupuesto, porque ya estaría, predeterminado. Ahora, en el tema de presupuesto, porque es el tema de financiación, y en el tema de presupuesto, ¿qué hemos venido observando? En el tema de presupuesto hemos venido observando que el presupuesto de la rama, a diferencia de las demás entidades y órganos que hacen parte del presupuesto general, es demasiado desagregada. Aquí tenemos, este está muy parecido a lo que es la estructura. El presupuesto es todas las 4 unidades, que son las 4 altas cortes y los tribunales, todos abiertos. Uno debe tener una sola unidad donde recoge el presupuesto. Y eso no quiere decir, para dejarlo claro, que las altas cortes como la Corte Suprema o el Consejo de Estado, el Consejo Superior, van a tener, no, claro, van a tener su presupuesto separado, pero lo hace internamente, se hace acá, no viene desde la norma de allá. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, si usted necesita pasar un recurso por ejemplo, del Consejo de Estado a la Corte Suprema o viceversa, toca ir a hacer toda la vuelta por el Ministerio de Hacienda, y eso hace que se demore muchísimo, y la gestión, por ejemplo, ahora, si uno necesita hacer un traslado ahorita ya en noviembre, prácticamente es imposible llevarlo. Si esa desagregación se hace acá internamente dentro de la rama judicial, pues es mucho más fácil. Entonces se mueve mejor, es mucho más flexible, es más rápido. Eso es algo que debemos hacerlo, porque eso nos ayuda a la gestión de la rama judicial.
Y en el tema de inversión, que si bien hoy está en una sola unidad, también está muy disperso. Tenemos una cantidad de programas y de acuerdo a la norma orgánica de presupuesto, pasar de un programa a otro significa ir al Congreso de la República, o sea, es imposible hacerlo. Y pasar de un proyecto a otro, tenemos que dar vuelta por planeación nacional, por Hacienda. El promedio, hicimos un análisis de cuánto se demora en promedio ese trámite de aquí al pasar a planeación y luego a Hacienda, 72 días. O sea, es casi imposible. Pero todo eso podríamos subsanarlo si proponemos una agregación tanto en en el tema de unidades y en el tema de los programas. Ya venimos trabajando para el 2018, tenemos ya un solo programa y eso nos evitaría obviamente cualquier trámite ir a la ley. Los proyectos estamos también tratando de ajustarlos. Es una negociación que venimos haciendo con el Departamento Nacional de Planeación para poder bajar y dejar los temas, los proyectos más pequeños y tener mucha más flexibilidad. Esos son temas que se pueden trabajar inclusive, ahorita mis compañeros me ayudarán en esa parte, pero se puede hacer incluso sin tanta normativa. Hay unas cosas que se pueden ir haciendo, pero lo que buscaríamos al final es que el presupuesto sea asignado, así como se tendría una bolsa en las fuentes, en el presupuesto sea una bolsa también, ¿sí? Poco parecido a lo que hoy se hace con las empresas industriales y comerciales del Estado. Quienes conocen el manejo financiero y presupuestal de las empresas, el presupuesto se aprueba agregado y es la empresa la que lo desagrega. Aquí también debería aprobarse agregado y aquí desagregamos a un nivel más chiquito, pero dentro de la rama judicial. Ese es como el propósito, eso es lo que debemos buscar, eso es lo que tenemos que solicitar nosotros, además hacernos partícipes en todos los procesos. La rama judicial no ha estado presente en las reformas que se han hecho a la parte financiera y presupuestal del Estado, y creo que siendo una rama como es la rama judicial, una de las ramas del poder público, pues tiene que ser protagonista en todos estos modificaciones que se hagan para así poder de verdad tener la autonomía financiera y presupuestal que requiere y que debe tener la rama judicial. Bueno, esto es un poco el preámbulo para darle la palabra a mis compañeros de panel. Muchas gracias y seguimos ahí trabajando. Empecemos por la doctora. Bueno, está bien. Entonces, doctor Francisco Salazar. Bueno, primero que todo, pues un agradecimiento muy especial a la compañera de mesa que ha tenido esa deferencia, un agradecimiento a la señora presidenta del Consejo por la invitación, la confianza de invitarme a disertar de esto, que es un tema en el cual he estado más en el espacio académico y en otra época en el ámbito disciplinario, donde el profesor Mauricio fue de quienes me indujeron y me enviciaron con este tema, que realmente, como él lo plantea, ordinariamente se mira como algo que no tiene tanta importancia dentro de las organizaciones como la tiene aquellos que están encargados específicamente del ámbito misional. Pero la realidad es que quienes tienen las responsabilidades misionales, sin la gasolina y el carro del presupuesto, no pueden llegar a ninguna parte. Los administradores públicos indudablemente tienen que colocar dentro de sus máximas prioridades el abordaje de este tema, porque es que es realmente lo que permite adelantar en forma eficiente la gestión.
Yo creo que aquí no es necesario hacer una disertación sobre la importancia de la autonomía de la rama y la necesaria relación o condicionamiento que existe para que esa autonomía sea realmente cierta, el contar con la disponibilidad presupuestal, porque como lo decimos, sin presupuesto no hay gestión. Nosotros tenemos como ejemplo, lo vemos varias veces en discusiones políticas en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, donde no tienen mecanismos similares presupuestales a los nuestros, como el de la dictadura fiscal, que si al presidente no le aprueban el presupuesto se paraliza el país. O sea, sin presupuesto no hay gestión. Y con negociación presupuestal puede haber pérdida de autonomía. Si yo tengo que ir a negociar mis partidas presupuestales, en ese espacio de negociación se corre un riesgo de que la autonomía pueda verse cercenada, limitada o condicionada. O sea, pues dejando aparte lo indiscutible de la importancia de la autonomía presupuestal, frente a la problemática que se ha planteado respecto de la rama, el remedio, como lo plantea el doctor Mauricio, está en dos escenarios. Uno primero es que exista certeza de los ingresos, que sean además unos ingresos permanentes, con crecimiento permanente. Eso puede tener múltiples soluciones desde el punto de vista jurídico, empezando porque además esas soluciones jurídicas tienen que ser soluciones jurídicas que sean rígidas para su modificación, de tal manera que no puedan estar sometidas a los vaivenes políticos. Entonces, indudablemente, ¿cuál es la primera fórmula? Una reforma constitucional. El doctor Mauricio habla de algo similar al Sistema General de Participaciones, ese tema inclusive cuando se estuvo discutiendo la pasada reforma constitucional a la justicia, la sociedad civil, como fue el caso, por ejemplo, del profesor Upini, llegó a hablar de establecer un situado fiscal judicial, algo similar. O sea, esa propuesta que usted hace, doctor Mauricio, tiene antecedentes en quienes han estado observando el devenir de la justicia y han propuesto esa fórmula, la fórmula constitucional, crear un situado fiscal. Hoy en día, pues lo adecuado, ya el término situado fiscal es un término anacrónico desde el punto de vista de la hacienda pública, hay que hablar es de una participación, un sistema de participaciones propio de la rama judicial. Existen otros mecanismos, el plan de desarrollo, ahora viene una etapa de elección presidencial donde sería importante que se hiciera gestión para que los candidatos consideraran la importancia de este tema de tal manera que sea una de las prioridades para contemplar de los planes de desarrollo con lo mandatorio que son las previsiones que se hacen sobre las priorizaciones de inversiones y unos planes plurianuales donde se establecen metas similares a estas. Hay otros mecanismos, digamos, menos rígidos, una ley estatutaria, una modificación a la ley estatutaria. En la ley estatutaria podrían establecerse parámetros en ese sentido y en últimas, pues, en una simple ley ordinaria. Y pues ya lo último es la gestión política, cada año en la negociación del presupuesto obtener ese parámetro, pero la certeza de los ingresos sí requiere del establecimiento de un mecanismo jurídico que puede ir pues desde la reforma constitucional hasta la ley ordinaria. Por cualquiera de esos mecanismos pueden establecerse las reglas para que se tenga certeza sobre la fijación de esos ingresos. Ahora, sobre los montos, como plantea el doctor Mauricio, ha habido discusiones. En la constituyente se habló del 10%. En la pasada de trámite de la reforma de justicia propusieron las altas cortes que se llevara al 5%. Posteriormente se aprobó una ley que lo llevó a un parámetro diferente que fue a medio punto del PIB, que no se ha cumplido estrictamente, aunque desde el punto de vista de eficacia de la apropiación se está más o menos cumpliendo con esa apropiación. Se tiene un 0.4 aproximadamente del PIB, pero medio punto del PIB es mucho dinero. Coincido con el doctor Mauricio en que el referente más que el tamaño del presupuesto, porque el tamaño del presupuesto está sometido a vaivenes fiscales, debería referirse preferencialmente a una cifra, un porcentaje frente al PIB, con una regla de crecimiento anual que le mantenga por lo menos
su cuantía, el IPC más unos puntos razonables de crecimiento, dentro de unos criterios pues de justificación sobre el tema, porque es que a la fijación de presupuestos fijos para cualquier órgano y para la rama se han formulado múltiples objeciones. Se dice que esa asignación de recursos fijos, pues simplemente al beneficiario de ellos es un incentivo negativo para que se haga gestión eficiente de los recursos. Si la plata me llega, haga lo que haga, pues no tengo ningún incentivo para adelantar eficientemente la gestión que se me encomienda. Y además, pues esa no necesidad de cumplir con algo implica también que pueda terminar en desviaciones perversas que ordinariamente en los análisis que da la visión práctica ha indicado que termina en una tendencia a privilegiar el gasto de funcionamiento frente a la inversión. Es más cómodo hacer un crecimiento burocrático con los beneficios que eso tiene desde todo punto de vista, generación de espacios de poder, incidencia frente a espacios políticos, etcétera, sin abordar lo que corresponde realmente, que es la eficacia de la gestión. Entonces, por eso, si hay algo que debe ir unido necesariamente a una política de presupuestos fijos, es una determinación de un presupuesto por resultados. La manera en que el gestor presupuestal realmente se compromete con lo que recibe y cumple con todo lo que justifica la creación de ese mecanismo de financiamiento es el establecimiento de un presupuesto por resultados, que sería otro de los desarrollos que sería importante que se hiciera en la gestión de la rama judicial. Coincido con el doctor Mauricio, o sea, los dos mecanismos de tener un adecuado financiamiento son certeza del ingreso por un lado y por el otro la flexibilidad de la gestión presupuestal. Y ya para la flexibilidad de la gestión presupuestal creo que son completamente acertadas y realmente fáciles de implementar, no todas requieren mecanismo de sustento legislativo. La búsqueda de la reducción de unidades ejecutoras, ese es simplemente un ajuste del decreto que determina cuáles son los anexos del decreto de liquidación, eso es sencillo. El efecto práctico de existir unidades ejecutoras, como lo plantea el doctor Mauricio, se suple con la desagregación de presupuesto, que ya la hace el director. O sea, no hay que ir al Ministerio de Hacienda para hacer modificaciones a ese presupuesto, sino que sea algo que se hace internamente con la gestión misma de la rama en la ejecución de presupuestos. Es un acto administrativo que no hay que ir a donde ningún otro organismo externo a que lo valide. Si usted tiene que hacerle modificaciones al anexo, a la distribución del anexo del decreto de liquidación, que es el movimiento de recursos entre unidades ejecutoras, tiene que ir al Ministerio de Hacienda, un trámite que se demora 3 meses, y eso con buen padrino, doctor Mauricio, porque la experiencia que hay es que ordinariamente para las entidades eso requiere mucho mayor tiempo. Indudablemente. Ahora, lo otro que reduce las inflexibilidades presupuestales también es, uno primero que se obtuvo, la unificación, que exista un solo programa, porque la modificación de programa requiere trámite legislativo, ya se reduce a un solo programa, eso facilita de todas maneras en la medida de que hay tal dispersión de proyectos, hay 18 proyectos que tiene la rama en su gestión, eso implica trámites ante Hacienda que dificultan la focalización de los recursos y dar una respuesta oportuna a las necesidades de la rama. Entonces, esos mecanismos, disminuir unidades ejecutoras, unificar programas y unificar proyectos, son mecanismos que facilitan la gestión y que se pueden obtener de forma mucho más simplificada. El otro que plantea el doctor Mauricio, que es el presupuesto agregado, realmente esa es la verdadera manifestación de la autonomía. La verdadera manifestación de la autonomía, esto es un órgano autónomo que tiene unas funciones constitucionales y legales, que además es un órgano que tiene autogobierno,
Por consiguiente, lo que debe dársele era lo que usted necesita para su financiación, sea responsable en el cumplimiento de su misión. Por eso, eso debe ir unido al presupuesto por objetivos para que eso se consiga. Ya este instrumento sí es un instrumento que sí necesita mecanismos legales de modificación diferentes, porque ya la clasificación funcional del presupuesto es una clasificación que está en el orden de la ley orgánica y por lo tanto pues la modificación puede ser diferente. Finalmente, y me disculpan que me haya tomado el tema sobre esto, pues quisiera terminar con un solo tema. El doctor Mauricio hizo referencia a algo que es bien importante y que implica costos para la rama, que es el tema del pago de sentencias y conciliaciones. Frente a ese tema, pues la gran dificultad es que la apropiación de recursos que van por el rubro de sentencias y conciliaciones, que ese es un rubro de gastos generales, por lo tanto le pega al crecimiento del gasto de funcionamiento según ley 617. Frente a eso, pueden existir mecanismos de solución que el doctor Mauricio conoce muy bien, que es el diseño del pago con títulos de deuda pública. O sea, nada, y que no afectan el espacio fiscal inmediato, que se pueden programar TES a 5, 10, 15 o 20 años, que se le pague a los beneficiarios de las sentencias con títulos de deuda pública, eso acompañado, para evitar especulación con los recursos, de que esos TES pues pasen a formar, por ejemplo, parte del portafolio de inversiones forzosas del sector financiero, que tienen que invertir en TES, sustituir parte en test de este tipo, de test de estos, o fijar reglas de negociación en el mercado secundario de tal manera que no se abuse con las tasas de descuento frente a las personas que no son inversionistas y que no les parece atractivo recibir un título a 10 o 20 años. Entonces agradezco mucho que me hayan escuchado la paciencia, pero creo que indudablemente existen una serie de mecanismos de gestión presupuestal que pueden facilitar la tarea tan encomiable que tiene el Consejo Superior de la Judicatura, brindándonos la seguridad de tener justicia a todos los colombianos. Gracias. Muchas gracias, doctor Salazar. Ahora sí voy a darle la palabra a la doctora Diana para que nos dé sus impresiones y opiniones sobre el tema. Gracias, doctor Mauricio, por invitarme a ser parte de su panel y de alguna manera aportar mi opinión respecto a este tema. Doctor Salazar, bueno, me pedí después de ellos porque pues ya ellos son expertos en el tema presupuestal. Yo he querido simplemente aterrizar la dificultad que tenemos precisamente porque a mi juicio no tenemos una autonomía, como todos lo sabemos, plena en materia presupuestal. En las direcciones seccionales, no solamente en la mía, sé que esto es una problemática, en todas las direcciones seccionales, puntualmente existen dos situaciones, cuáles son la falta de recursos suficientes para atender todas las necesidades que tenemos o que tienen nuestros usuarios, e igualmente cuando nos asignan esos recursos, nos los asignan de manera extemporánea. ¿Qué pasa? Obviamente el presupuesto es un instrumento de la planeación. Nosotros planeamos una serie de compras, una serie de atender a nuestros servidores judiciales, pero por la dificultad que se presenta en la asignación de recursos de manera oportuna, esto nos puede llevar a replantear esta planeación que hemos preparado. El principio de planeación como principio fundamental de la contratación de alguna manera afecta enormemente nuestra ejecución. Por ejemplo, en este momento tenemos asignado unos recursos que de alguna manera, con todas las necesidades que tenemos en los diferentes distritos judiciales, pues tenemos simplemente dos opciones: o devolver esos recursos porque desafortunadamente no podemos o no alcanzamos a ejecutarlos, o como se dice popularmente, darnos la pela y ejecutarlos con el riesgo de que nos queden algunas reservas
presupuestales. Obviamente, esto nos puede conllevar algunos temas disciplinarios, en fin, toda esta clase de situaciones. Por ejemplo, bueno, en la seccional tenemos muchos ejemplos que pudiéramos destacar precisamente por esta falta de recursos, porque la idea es tener todos los recursos para atender las necesidades durante el año, pero pues por todos los trámites y por todas las situaciones que hay que surtir, pues obviamente esto se presentan situaciones que a veces se nos salen de las manos. Un caso muy puntual para hacer hacer un ejemplo muy preciso, el tema de vigilancia, el tema de aseo, esperando unas vigencias futuras. Entonces, ¿eso qué conlleva? Como no las tenemos de manera oportuna por los trámites que hay que surtir, pues obviamente nos lleva a adicionar ese contrato. Frente a los ojos de una posible auditoría de la Contraloría, eso implicaría una falta de planeación. Entonces, son temas muy puntuales, son temas, y eso pues señalando uno, así muy por encima. Por eso estoy muy de acuerdo con el doctor Mauricio en los planteamientos que hace y en las propuestas que hace para una eficiencia en la ejecución de recursos con pleno cumplimiento de los objetivos, como son la eficiencia en procesos de planeación y establecimiento de metas y objetivos. Igualmente, facilitar la facilidad en trámites de traslado presupuestales, pues ya que hoy hay demoras e incluso imposibilidad de realizarlos cuando se hace un programa a otro, por cuanto estos deben ir al Congreso de la República. Yo creo que, bueno, eso era como el aporte que yo quería expresar, doctor Mauricio, para hacer brevemente esta exposición y darle la palabra, no sé, doctora, que usted considere. Muchas gracias, doctora Diana. Voy a darle la palabra al doctor Iván Celis, que está ansioso. Y luego, ¿sí? Y luego al doctor Sierra. No. Buenos días a todos, buenos días al panel. Muchas gracias, doctor José Mauricio, por permitirnos participar y dar nuestra opinión sobre el tema. Yo pienso que independiente de lo que se esté hablando, para el conversatorio es muy importante este tema, porque es que aparte de la misión que tiene la rama judicial de presentar, de hacer sentir del acceso a la justicia, de los tiempos de respuesta en la justicia, la percepción de una transparencia y una integridad también se da en el manejo de los recursos. Y el manejo de los recursos tienen que ser muy claros, diáfanos, y que la gente los pueda ver y los pueda sentir y los pueda analizar, para que también se vea que es integral su transparencia y su transparencia y su integridad en todo lo que es el manejo de la justicia, siendo recursos o siendo su objeto misional. Eso le da la percepción de transparencia y de pulcritud y de ser gente proba a la gente del común, que es la gente a la cual nosotros nos debemos, independiente de los dos clientes que tenemos, que son el ciudadano y los clientes internos. Y en ese sentido, el manejo de los recursos es importantísimo, y es importante también que la gente sepa cómo es que se manejan los recursos adentro de la rama judicial y por el Consejo Superior de la Judicatura. A veces nosotros nos quedamos cortos en la expresión y en la manifestación de todos los procesos en los cuales se induce el manejo del presupuesto. Como lo decía la doctora Diana, hay cosas que nos afectan y nos afectan por un tercero, no por los manejos internos, sino por un tercero, que es el que toma las decisiones por nosotros. La doctora Diana muy bien decía, hay momentos que el presupuesto no nos llega a tiempo. El principio de anualidad y el decreto reglamentario 1868 del 2005 dice que el año fiscal comienza el 1 de enero y se acaba el 31 de diciembre, lo cual presupuestalmente, como dependemos de planeación y de hacienda, no se cumple.
A nosotros el presupuesto nos está llegando febrero, marzo, para poder iniciar todo lo que nosotros hemos planeado desde antes para tener una ejecución y que se termine a 31 de diciembre. Y eso afecta porque ahí tendríamos 2 meses y yo sí quiero hacer un cronograma porque a veces la percepción de la gente es que la ejecución del presupuesto es muy lineal. Le llegan los recursos, contrata, ejecuta y tiene que cobrar y listo. Se ejecutó el presupuesto y se ejecutó de una manera lineal y no es así. Primero porque dependemos en 2 estadios de personas externas a la entidad. Primero el Ministerio de Hacienda en cuanto a la disposición de los recursos, en el momento que los pueda disponer, o que le diga o no hay algún recorte o no hay recorte, pero se los entrega no el 1 de enero, sino un tiempo después. Y segundo, en la parte de la ejecución, nosotros dependemos de un tercero que es el contratista, independiente en los recursos de inversión, que tenemos que decirle, para el contratista es muy claro y transparente que él tiene un contrato por un tiempo, independiente de la ejecución. Entonces, él tiene un contrato y él se ampara en que yo tengo mi contrato, ustedes verán cómo me pagan o no me pagan. Esos tiempos sí lo afectan en la planeación y en lo que nosotros debemos mostrar como transparencia en el manejo de los recursos públicos. Si bien el principio de anualidad para Iván Darío Celis sí alcanza a competir un poquito con la eficiencia y la eficacia, porque no se compadece de esos tiempos que se pueden demorar, ¿sí? De esos hechos sobrevinientes que puede presentar alguna ejecución de algún contrato que afectan el tiempo. Y esa afectación en el tiempo da para que en más de un momento no se pueda ejecutar el 100% de los recursos en la vigencia para la cual está el presupuesto asignado. ¿Eso qué implica? Implica en tomar unas decisiones que es o cumplo la anualidad y paro, voy a decirlo, soy el director de infraestructura física, paro la obra, la dejo un tiempo parada mientras encuentro otros recursos y busco otra anualidad para poder hacer la ejecución, o digo voy a ser eficaz y eficiente dándome, como dijo la doctora Diana, y voy a tomar sus palabras, la pela de hacer una constitución de reservas para poder proveer al ciudadano y a la rama judicial de un inmueble para su usufructo y el desarrollo de sus actividades. Eso es parte del proceso de ejecución en los presupuestos que nos afecta y más en los presupuestos de inversión. Entonces nosotros sí, en la autonomía de la rama judicial, sí debemos hacer lo que está proponiendo el doctor José Mauricio, agregar para tener un manejo interno, independiente que tengamos que cumplir las reglas de juego, porque las reglas de juego hay que cumplirlas, pero sí tener un presupuesto agregado a tiempo oportuno para que nosotros podamos tener una ejecución de recursos efectiva y eficaz, cumpliendo con todas las reglas del juego. También tenemos nosotros que en ese manejo de transparencia de los recursos públicos, contar lo que hemos hecho, porque es que también nos quedamos muy callados y muy a la sombra de que estamos manejando bien los recursos, pero no salimos adelante con lo que hemos hecho. Desde el 2012, el Consejo Superior de la Judicatura ha generado políticas y estrategias para cumplir con la anualidad y ser eficientes en el manejo de los recursos. Eso da que nosotros en el 2012 tuviéramos 11 obras inconclusas o elefantes blancos, y los llamaban así, y nos sacaban en noticias. Pero se generó una política y unas estrategias de empezar a tener una coherencia en el manejo y en la ejecución de esos recursos de inversión, que es, lo primero es que es acabar con las obras inconclusas. Nosotros y en el Consejo Superior de la Judicatura teníamos obras que duraban más de 7, 8 años y era asignaciones de a pedacitos, 1.000 millones, 1.500, a ver cómo podíamos empezar, y eso afecta porque en este momento con todos los eventos a nivel mundial, la normatividad va cambiando muy rápidamente. Entonces una obra que yo
pude empezar a hacer hace 5 años, ya en este momento no la puedo entregar porque no está cumpliendo con muchas de las cosas que deberían cumplir. Y entre esas estrategias es acabar con las obras inconclusas y darle una prioridad de planeación de la ejecución de los recursos públicos, no por la asignación que me dieron, sino por la necesidad que tengo yo, independiente que no se nos asigne todo. Yo tengo una necesidad y esa necesidad siempre la tengo que tener, pero sí me debo poner metas que se acompasen con el presupuesto que nos asignan. Pero acompasando es para tener resultados y tener inmuebles que den impacto y que generen impacto para la comunidad y para los funcionarios de la rama. Nosotros en el Consejo Superior ha tenido una muy buena política, es primero acabar con las obras inconclusas. Obra que se empiece en el Consejo Superior de la Judicatura se debe acabar, terminar y poner en funcionamiento, ¿sí? Lo segundo es todo lo que nos implica las exigencias de leyes como la oralidad, como el Código General del Proceso, también darle esa prioridad. Y de ahí empezar a mirar con una serie de matrices que también están a disposición del público, cómo se prioriza los proyectos en la rama judicial. Ya hay una serie de matrices las cuales dan un puntaje, ¿sí?, que es completamente transparente, en el cual el proyecto que tenga y que se esté más acercando a un buen resultado y a un buen impacto, se le asignan recursos y ese mismo proyecto se acaba. Entonces, eso es muy importante y muy importante que también la gente lo conozca. ¿Cómo es que se hace la ejecución y la asignación de los recursos en la rama por parte del Consejo, que se tienen unas políticas y no simplemente pegados a la asignación de recursos, sino al impacto que debemos generar nosotros en la comunidad? Yo les decía, nosotros somos parecidos a la policía porque debemos estar en todos los municipios, pero no tenemos el mismo presupuesto. Y sí nos toca hacer una priorización muy grande y muy detallada para generar esos impactos. Nosotros en este momento, y ya para terminar, estamos haciendo el metro cuadrado, incluyendo mobiliario, a 3.800.000 pesos. Ninguna entidad lo hace a ese precio. Nosotros tenemos un buen precio y un buen manejo de recursos para la implementación de todos nuestros inmuebles. También ya hemos podido bajar los tiempos de 60, 70 meses a 18, 23 meses para hacer palacios de justicia, que estamos haciendo la dotación en todo el país. Y por eso a mí también me parece que los recursos en este conversatorio deben tener la categoría, porque también va a generar percepción de transparencia en el manejo de los recursos en la rama judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iván. Voy a darle la palabra al doctor Hernando Sierra. Muchas gracias, doctor Mauricio, compañeros de panel, especialmente a los asistentes a este importante evento. Voy a ser muy concreto, de hecho, generalmente lo soy, haciendo unas pocas reflexiones. Pues comparto plenamente la iniciativa y el punto de vista del doctor José Mauricio y del doctor Francisco, especialmente en todo lo que hablaron sobre presupuesto de la rama judicial. Tuve la fortuna de dirigir la rama judicial, la dirección ejecutiva, por 3 meses, y puedo dar fe de todas las vicisitudes, problemas, sinsabores que se nos generan cuando tenemos que pedir un traslado a Hacienda porque los recursos en ese proyecto se nos acaban. Parecería mentira, no lo creemos, nos damos contra la pared y con toda seguridad que el mismo doctor Mauricio también se ha tenido que dar contra la pared cuando cosas tan elementales, tan sencillas a nuestro modo de ver, pues se convierten en un trámite de 72 días, como bien él lo comentaba. Entonces, eso genera impotencia, pero sobre todo genera
una baja productividad que además no está en las manos del administrador. Yo quiero que me interpreten de la mejor manera esta frase que voy a decir. Tenemos que ser unos malabaristas administrativos. El administrador público es un malabarista porque tiene que conjugar muchos elementos para poder cumplir con los objetivos y dar los resultados que todos esperan. Por eso, pero esto es una situación que no solo es de la rama judicial, todas las entidades públicas, pues el presupuesto se maneja bajo el mismo ordenamiento legal. Sería fabuloso y ojalá, yo estoy convencido que con el doctor Mauricio en la dirección y con el apoyo del Consejo Superior vamos a lograr esa horizontabilidad del presupuesto, un presupuesto plano que permita a la dirección ejecutiva poder hacer los traslados internos y las asignaciones que faciliten la ejecución de los proyectos. Igualmente, tenemos que adaptarnos, de hecho, toda la vida hemos funcionado de esa manera. Lógico que cuando se logre ese cambio de actitud, que entre otras cosas muchas veces el gobierno lo utiliza para poder manejar sus recursos. Parece que fuera un sistema perverso donde el gobierno con ese control permite que poder controlarnos en la medida en que si no hay caja nos aguanta y si hay caja nos da el trámite más rápidamente. En la dirección ejecutiva todos los viernes cruzábamos los dedos a ver si Hacienda firmaba lo que se le había solicitado. Y podía llegar un correo a las 6 de la tarde diciéndonos firmamos o podíamos pasar muchas semanas y ese correo nunca llegaba. Pero eso tiene su razón de ser frente al tema presupuestal y de caja de la nación. Entonces, como siempre ha sido así, tenemos que trabajar de esa manera. Y por eso tenemos la responsabilidad y la obligación de mantener unos bancos de proyectos totalmente actualizados. Tenemos que actualizar. Como no tenemos plata en ese momento, tenemos que trabajar en la actualización de la información. De tal manera que cuando llegue el dinero, que siempre llega en septiembre, llega en agosto, llega en octubre, dependiendo el panorama fiscal, entonces en ese momento tenemos que salir inmediatamente con el proyecto, con la información que ya tenemos actualizada, inmediatamente montar el proceso y lograr el resultado lo más pronto posible. Y eso sí lo podemos hacer nosotros, eso sí depende de nosotros y además es una obligación. Porque encontramos que nos llegan los recursos en septiembre y entonces vamos a pensar qué vamos a hacer con la plata. Entonces, ¿ahora qué hacemos con esta plata? Y entonces comenzamos a buscar cualquier forma de ejecutarla y corremos el riesgo de que esa compra no apunte a los objetivos que tiene la institución. Por lo tanto, en la medida en que tengamos ese presupuesto y que podamos ser versátiles en el manejo de esos recursos, pues vamos a tener unos mejores resultados y unos bajos índices de estrés que generalmente tenemos quienes administramos los recursos públicos. Igualmente eso tiene que ver con el PAC, con la caja. Este año nos giraron caja durante los primeros 7 meses solo el 40% del gasto. O sea que todos los meses debíamos el 60% de nuestro funcionamiento. Afortunadamente, esta semana nos llegó el dinero que no había llegado en el transcurso del año. Inmediatamente salimos a correr a ponernos al día con todos los proveedores que deben estar felices porque recogieron su platica junta, pero eso es normal en nuestra institución, en nuestro manejo de los recursos. Por lo tanto, la tarea macro de lograr esas grandes transformaciones a nivel de gobierno, en negociaciones con el Consejo Superior de la Judicatura, pues le corresponde a esas instancias. Nosotros desde nuestro nivel territorial tenemos esa inmensa obligación. Y eso tiene que ver, por supuesto, y así lo han manifestado mis compañeros de panel,
con la transparencia. La transparencia. Nosotros, además de que somos un ente de apoyo, si nosotros no ejercemos bien esa actividad, va a verse afectada en la parte misional la transparencia y la integridad del Poder Judicial. Si un juzgado tiene que pedirle al litigante para que le dé una plata para comprar una resma, o no tiene papel, o no tiene tinta, allí comienza esa trama, ese manejo, ese manoseo económico que muchas veces es para el papel, pero después termina siendo para otros fines no tan santos, y eso va generando la percepción de que en el despacho judicial, para que se produzca un fallo o un pronunciamiento por parte del juez, tiene que dar el litigante plata para el papel. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad con el Poder Judicial. Tenemos que ser eficientes y esa eficiencia tenemos que lograrla a través del manejo racional de los recursos, pero sobre todo el manejo inteligente del presupuesto. Nosotros no podemos quejarnos por falta de plata, o por lo menos por falta de presupuesto. Esta es una entidad que afortunadamente el día 2 de enero tiene los recursos asignados y nosotros inmediatamente comenzamos a ejecutar. Pero tenemos que hacerlo con mucha racionalidad, por supuesto que con transparencia, y afortunadamente en nuestra entidad no tenemos ninguna tacha de malos manejos de los recursos económicos. Somos una entidad que que la Contraloría General de la República, nuestras cuentas fueron avaladas y el informe de la propia Contraloría no generó ningún hallazgo importante ni en lo fiscal ni en lo disciplinario y muy pocos administrativos. De eso tenemos que resaltarlo y tenemos que sentirnos orgullosos. Aquí nadie nos ha tachado y bastantes ojos que tenemos sobre nuestra función, nadie nos ha tachado de malos manejos de los recursos públicos. Entonces, tenemos que apuntarle a grandes macroproyectos. Nuestro presupuesto en el 70-75% de presupuesto de gasto se nos va en arriendos. Por lo tanto, eso es un mensaje que tenemos que comenzar a cambiar ese porcentaje de la torta. Tenemos que buscar la manera de tener grandes palacios de justicia, donde se agrupe el mayor número de despachos judiciales, donde apliquemos principios de racionalización del gasto, de economía de escala, donde el usuario, que es lo más importante, llegue a un edificio a recibir los servicios, un edificio cómodo y que además refleje el trabajo que allí dentro de ese establecimiento se hace, que el trabajo del juez, que además tiene que mantenerse en sus audiencias con su toga, que ese trabajo se refleje además con la fachada de la edificación. Por ahí dice un dicho muy popular que el pasajero se conoce de acuerdo a su equipaje. Entonces tenemos que fortalecer y robustecer nuestros edificios. Por lo tanto, esos grandes proyectos, esos grandes recursos que hemos siempre solicitado y exigido al gobierno nacional, de esa diferencia que bien mostraba el doctor Mauricio, de la falta del recurso entre lo que solicitamos y lo que realmente nos entregan. Si nos lo llegan a entregar hoy, no sabríamos qué hacer con ellos. Tenemos que ser sinceros y estamos reunidos todos los de la casa. Si no tenemos los proyectos, si ese dinero llegamos a recibirlo, que tenemos que seguir haciendo la gestión y la exigencia, esos recursos deben ser, a mi modo de ver, recursos para construir palacios de justicia y eliminar la atomización de casas, a veces en mal estado, en todas las ciudades, las cabeceras de los circuitos judiciales, especialmente las ciudades capitales, donde hoy están funcionando esos despachos judiciales, que nos generan mucho más costos, mucho más gastos, pero además un desgaste institucional, porque en cualquier
esquina de barrio podemos encontrar un despacho judicial y eso no ayuda al fortalecimiento de la imagen de la rama judicial. Entonces, necesitamos indiscutiblemente trabajar con lo que tenemos, seguir haciendo la tarea desde el nivel central en persuadir, en lograr que el gobierno, con toda esta legislación que se está dando precisamente en estos momentos con la desagregación del presupuesto, con todos estos temas que son de todos los años frente a un nuevo gobierno con el nuevo plan de desarrollo, tenemos que hacer la gestión para lograr que la independencia financiera y administrativa de la rama judicial se pueda lograr con el manejo más versátil, sin tanto condicionante y sin tanto control previo por parte de la Hacienda. Básicamente, pues, yo creo que no quiero tampoco extenderme, aun cuando ese ha sido el estribillo de esta mañana, pero realmente tenemos una oportunidad de oro para poder seguir luchando por ese margen que siempre hemos tenido, ese desfase presupuestal. Y una vez logremos ese objetivo, lo más importante es que ya sepamos qué vamos a hacer con ello. ¿Qué vamos a hacer en el fortalecimiento de los sistemas de información de la rama judicial? Ese también es un elemento que le resta a la credibilidad del ciudadano frente a las actuaciones de los servidores judiciales. Cuando a un ciudadano le decimos que si él ingresa a la página web y busca las actuaciones que han tenido los jueces en ese proceso y no encuentra ningún tipo de información, a pesar de que no ha habido ningún acto de corrupción ni un mal manejo, el ciudadano lo puede percibir de esa forma y con toda la razón. Entonces, es muy importante que fortalezcamos con esos recursos que nos hacen falta, con ese eficiente manejo del presupuesto que ojalá sea más nutrido y que ese techo fiscal que hoy tenemos pueda ser un poquito más alto y que nos permitan utilizar los recursos de nuestros ingresos propios, que a pesar de que nos ingresan a caja, no los podemos utilizar por aquello del techo fiscal. Tenemos que trabajar en el fortalecimiento de los sistemas de información de la rama judicial, que es el gran macroproyecto que al lado de los grandes edificios, los grandes palacios de justicia, tenemos que apuntarles por lo menos en los próximos años. Muchas gracias realmente por su invitación, doctor Mauricio, a todos ustedes por permitirme manifestar mi sentir sobre el tema presupuestal y sobre todo sobre el tema de la transparencia del manejo de los recursos en la rama judicial. Muy amables. Muchas gracias, doctor Hernando Sierra, y muchas gracias a todos mis compañeros y compañeras de este panel, al doctor Francisco Salazar, al doctor Iván Celis, a la doctora Diana Bolívar y al doctor Hernando Sierra, por estos aportes y por estas opiniones y planteamientos que se han hecho, que yo concluiría en que necesitamos, en primer lugar, buscar que en la parte financiera tengamos una bolsa creciente, muy similar al Sistema General de Participaciones, un situado fiscal como planteaba el doctor Salazar. Eso sería de verdad un giro en la parte financiera para la rama judicial muy importante, y en la parte presupuestal que podamos llegar a la asignación desde la ley en un presupuesto global, que la desagregación se haga acá en la rama judicial, que lo hagamos en casa, ¿cierto? Con las discusiones que se hagan dentro de la casa, con los recursos, distribuyamos el presupuesto. Pero todo esto sin duda, y recogiendo muchos de los planteamientos, opiniones que han hecho mis compañeros de panel, todo esto, para poder llegar al buen puerto, requerimos
de una eficiente y una eficiencia, un eficaz uso de los recursos. Sin duda, nosotros pueden asignarnos todos los recursos que quieran. Como decía el doctor Sierra, somos tan de malas que nos dan los recursos hoy y no somos capaces de ejecutarlos. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque nos falta todavía avance en toda la estructura que tenemos que diseñar. Sin duda hay que fortalecer las áreas administrativas, que son las que apoyan para que se vean los resultados de la parte misional, y todo esto conlleva a que debemos construir planes de acción, firmar acuerdos de gestión, ¿sí? Para que todos tengamos, estandarizar procesos. Obviamente tenemos muchos problemas en la parte de tecnología, en la parte de infraestructura, que hacia allá tenemos que ir. Esa es la meta. Tenemos que desarrollar e implementar una plataforma integrada tecnológica que recoja todos estos más de 22 sistemas que tenemos regados y además remendados por todo el país en el tema de sistemas de información. Y por supuesto tenemos que retomar todo el plan maestro de infraestructura. Todo esto hace parte, pero además ustedes, como dice, como estamos en casa, ustedes, los directores seccionales, también hay que hacer gestión con cada una de sus regiones, de sus territorios, para que también busquemos recursos, busquemos que nos apoyen. La justicia es de todos, es de la rama judicial, y a las entidades territoriales tenemos que venderles, ¿sí? Lo importante que es para el desarrollo regional tener una justicia, tener que nos ayuden en todos los temas de infraestructura. Hay que buscar esa articulación entre nación, territorio. Tenemos, por ejemplo, fuentes, porque la nación es una fuente, pero no es la única. Los territorios tienen fuentes también. Tenemos el sistema general de regalías. Hay que ir a golpear en las puertas de los fondos de regalías que también nos pueden apoyar. Todo eso hace parte de la gestión que debemos hacer todos, y ir de la mano, ir todos por el mismo camino. Muchas gracias a todos ustedes.